Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali y hoy les traigo esta semana una nueva historia de un caso que le voy a hablar que ocurrió en la República Dominicana. Y este es el caso de Esmeralda Richies, una niña de tan solo 16 años de edad. Antes de comenzar, quiero advertirle que el caso incluye algunas cosas que pueden ser gráficas y perturbadoras, pero yo se las voy a tratar de contar de una manera más liviana y para que el video no sea removido por YouTube. Les quiero pedir un favor de adelanto, si me pueden dar un me gusta, no les cuesta nada para apoyar un poco al canal para yo poder continuar trayéndole historias. Esmeralda Richies, como ya dije, era una niña quien luego de una noche de paseo con su profesor en la República Dominicana, ya van sonando las alarmas, al día siguiente amaneció sin vida. Pero nos vamos a la historia completa ahora, pero no sin antes conocer a Esmeralda. Esmeralda Richies llegó a los brazos de su madre Isabel y su padre Eligio el 23 de agosto de 2006 en la República Dominicana, en la ciudad de Higüey, en la provincia de Altagracia. Esmeralda tenía una hermana mayor, Yurimar, a quien ella era bien apegada, y también tenía un hermano menor. Su hermana en este tiempo vivía en Vista Alegre. Alegre como lo era Esmeralda. Una niña llena de vida, querida por todos, era bondadosa, una niña que le gustaba ayudar al prójimo y que por su forma de ser atraía mucho la atención de los otros muchachos. Todos querían ser amigos de ella. Ella era una de estas amigas que te regalaba ropa de su propio closet. Esmeralda aspiraba a ser modelo y abrió su página de TikTok e Instagram en las que subía contenido de ella cantando de labios, bailando con sus fotos y comenzó a conseguir muchos seguidores. Ella era muy activa en las redes sociales. De hecho, pude ver cientos de videos de ella bailando. No pude ni terminar. En la escuela con sus amigas, en el colmado de sus papás, le gustaba mucho el baile y divertirse. Y esto se nota en muchos de sus videos. Pero no sé si ustedes quienes han podido ver la cuenta de ella de TikTok pudieron darse cuenta que ella, aunque se mostraba feliz, hay algunos videos también en los que ella muestra como que se siente algo deprimida o triste. No sé, fue algo que yo me pude dar cuenta en sus videos. Y en alguno como que hasta tiraba indirectas de cosas que podían estar pasando. Baby, dime qué tengo que hacer. Giselle, mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala. Baby, no te vayas. En mi opinión, me parece que era una adolescente típica en realidad. Su amiga Lisa Nicolás la describió como una persona muy entusiasta, amigable y en general bien agradable que se llevaba bien con todos. Esmeralda era una niña respetuosa, no le contestaba para nada para atrás a sus papás. Y era una buena estudiante en la escuela y tenía buenas notas. Y era la estudiante favorita de muchos de sus maestros, porque ellos tuvieron la oportunidad de ver que ella daba todo su potencial en sus materias, hacía todo lo mejor que podía en sus clases. Pero hubo un maestro en particular, el cual mostró demasiado interés en Esmeralda. Y este era su maestro de matemáticas y educación física, John Kelly Martínez, de 35 años de edad. Los estudiantes describen a John como un maestro bien relajado. De esta clase de profesores divertido que tú dices, ok, esta va a ser una clase súper relajada, podemos relajar en esta clase, nos deja comer, nos deja ir al baño, hablar con los demás. No era un maestro aburrido y para más decir, los estudiantes lo veían más como un amigo que como su profesor. Y a propósito, le daba mucha atención a sus estudiantes dentro y fuera de la clase, en especial a Esmeralda. Y comentaba también lo mucho que le gustaba tenerla a ella como estudiante. Pero
por alguna que otra razón, este maestro siempre tenía algo que hablar en privado con Esmeralda durante las clases. Pero los demás estudiantes simplemente pensaron que se debía hacer cargo de la clase. Nadie en realidad sospechó que algo podía estar pasando detrás de puertas cerradas o que existía alguna mala intención. ¿Y quién era el profesor John Kelly Martínez? Él era un hombre de familia, casado, con hijos. Quien ganó el concurso de oposición docente, estaba a prueba en el Instituto Politécnico de Higüey, a donde Esmeralda asistía. Al abrirse una posición como maestro, le ofrecen el puesto a él como maestro de educación física. Y era un maestro que se ganó el cariño de sus estudiantes. Cada vez el maestro se le acercaba más a los estudiantes al punto que comienzan a verse fuera de la escuela. A veces salían a solas y en otras ocasiones con otros estudiantes. Pero ¿qué business tiene un maestro de 35 años de edad saliendo solo o con otros muchachos menores de edad, sean niños o niñas? Eso jamás debía ser permitido. Y para mí que este maestro ya se estaba pasando de límite y abusando de su poder como maestro, como figura de autoridad para los estudiantes. ¿Y dónde están los padres de estos muchachos? Ellos saben que ellos están saliendo con un adulto hombre, su maestro. Y así llegamos a la noche del domingo 12 de febrero de 2023. Esmeralda le pidió permiso a su mamá para salir con su maestro y con 3 amigas más, y su mamá le dijo que no. Pero como lo hacen la mayoría de las muchachas, siguió insistiendo, tanto que la mamá de Esmeralda, Isabel, habló por teléfono con el profesor John Kelly Martínez y le dijo, mira, cuídame la nena y a las otras nenas también y tráemela temprano porque tiene clases mañana. Y él le dijo, no, ella va a estar bien, vamos a ir un rato a la feria. Y su mamá le dio el permiso para salir con el profesor y con las 3 amigas. Su papá no estaba en la casa porque estaba en la iglesia. Y a las 7:30 de la noche se fue con el maestro, las amigas y un primo del maestro de 20 años de nombre Rubiel. Se fueron en el carro Honda Accord negro del maestro. Y yo entiendo que los muchachos jóvenes, porque yo tengo una que me jalo los pelos con ella con tanto que insiste, pero jamás la dejaría salir con un maestro. Es más, mi hija hubo un tiempo que tenía un maestro que cuando yo fui al día que se hace la reunión para conocer al maestro, él me dijo, yo la quiero mucho, cumplimos años el mismo día y mi hija le hacía unos dibujos y qué sé yo qué más. Yo le dije a mi hija, no, tú te me alejas de este maestro inmediatamente. No quiero que le des dibujo ni nada de eso. Y hasta ahí llegó esa amistad rápido. Y él no tiene que ser tu amigo, él es tu maestro. Amistad pa'l carajo. Pero que ya su hermana y su mamá le tenían el ojo puesto a la situación. Y le habían preguntado a Esmeralda si ella tenía una relación sentimental con este maestro. Ellas sospechaban que algo estaba pasando. Pero como Esmeralda siempre le contestaba que no, que ellos solo eran amigos y jamás le pasó por la cabeza que su hija podía correr algún peligro. Creyeron en su palabra y así quedó la cosa. Al fin y al cabo, era su maestro, era una persona que todos respetaban y todos querían. Isabel tenía entendido que su hija, el maestro y las amigas iban a ir a la feria, a caminar un rato, a comer algo y después iban a regresar a la casa, nada más. Entonces Esmeralda se fue a pasar un rato, ¿verdad? Porque iban para la feria. Pero cuando Esmeralda se subió al carro, John le dijo que había un pequeño cambio de planes. Y que en vez de ir a la feria como habían quedado acordado y como su madre creía, que se iban a ir a la playa. Y esta era la playa de Macao. Una playa que estaba a unas 17 millas de distancia desde su casa. Bastante lejos, pero nadie se opuso al nuevo plan porque ir a la playa sonaba más divertido que ir a la feria. De camino a la playa, John se detuvo a comprar una cerveza y cuando regresó al carro, le dijo al primo, quien estaba sentado en el asiento del pasajero, que se sentara para atrás para que Esmeralda se sentara frente con él. ¿Por qué? Si ella no era la novia y el tipo era casado, en realidad no entiendo qué sentido haya tenido eso. Pero ahora estamos ingresando el alcohol a la situación.
cómo es que el maestro va a ir y va a comprar cerveza sabiendo que anda con sus estudiantes que son menores de edad. Él sabe que esto está mal y el primo de 20 años también sabe que está mal y además estas niñas tenían que ir a la escuela el otro día. Y nos preguntamos entonces si andaban tantos en el carro, 6 personas, para ser exactos. ¿Cómo es que le pasó solo esto a Esmeralda? Una de las amigas de Esmeralda desde el asiento de atrás alcanzó a ver cuando John abrió una cerveza, la echó en un vaso y le echó 5 pastillas a la bebida. Pero él pensó que nadie lo había visto hacerlo y que se iba a poder salir con la suya. Pero en vez de avisarle a su amiga lo que vio, se quedó callada y permitió que Esmeralda se tomara esa bebida. Usted sabe, si ve algo, dígalo. No se quede callado, por Dios, podría salvarle la vida a alguien, ¿o no? O alguien podría salvarle la vida a usted. No le gustaría que nadie se quedara callado. Pero esta amiga de Esmeralda no mencionó nada de esto, sino hasta después que se comenzó la investigación de lo que le pasó a Esmeralda. Llegaron los 6 juntos a la playa y las amigas se separan de Esmeralda, se van con el primo Rubiel y John, Kelly y Esmeralda se quedan en el carro. A eso de unos 30-45 minutos más tarde, las amigas de Esmeralda comienzan a preguntarse ¿dónde está Esmeralda? Pero que en ese mismo momento John las llama para que volvieran al carro, que ya era tiempo de irse para sus casas. Pero se acababan de llegar, como quien dice, y Esmeralda no había salido ni a la playa, manejar tan lejos para volver tan rápido, pero nadie sospechó nada de por qué se quedaron a solas, por qué Esmeralda no fue a la playa, o por qué se iban tan rápido, y nadie preguntó nada tampoco. Se metieron al carro para regresar a sus respectivas casas y ya. Pero al poco tiempo de ir de camino a la casa, Esmeralda comenzó a sentirse bastante incómoda. Tenía como dolor y como que algo no se sentía bien en sus partes íntimas. Y pidió que por favor se detuvieran en cualquier lugar porque sentía muchas ganas de orinar. En ese momento que ella se fue a bajar del carro, una de sus amigas notó que el asiento estaba mojado. Y era que Esmeralda estaba teniendo un sangrado. Y según visto por imágenes de seguridad y testigos, alrededor de las 9:45 de la noche, pararon en una gasolinera del área. Esmeralda entra al baño, pero ahí se da cuenta que está sangrando demasiado por sus partes, mucho, una cantidad a la que no estaba acostumbrada durante sus días, no una cantidad que ella jamás había visto. Tanto que llenó el piso del baño de sangre y tenía coágulos grandes y sus amigas no sabían qué hacer. Estaban todas asustadas y tratando de ayudarla y tratando de limpiar el piso con papel toalla, pero ni siquiera tenían suficiente papel para limpiar el reguero de sangre que Esmeralda había hecho en el piso. Cualquiera no se asusta, ¿no? Y le preguntaron a una trabajadora de la gasolinera que si era normal que tuviera tantos coágulos y ella les respondió que no, que debía ser llevada a un hospital para que la checaran porque esto no era normal. Las amigas de Esmeralda regresaron al carro porque iban a buscar la ayuda que Esmeralda tanto necesitaba. Y en ese momento, a donde iban a ir era donde su profesor, ¿no? Les rogaron a John que por favor ayudara a Esmeralda. Este era su maestro, el adulto con quien ellas andaban, con quien se suponía que las iba a cuidar. La persona en la que Isabel puso toda su confianza para que ayudara a Esmeralda porque Esmeralda estaba sangrando demasiado en el baño. ¿Y qué hizo el maestro? No la llevó al hospital, no le ofreció su ayuda. Lo que hizo fue comenzar a decir, Dios mío, me van a meter preso, yo sé que me van a llevar arrestado, yo sé que voy a ir a la cárcel. Algo que las amigas preguntaron, ¿pero por qué vas a ir a la cárcel si esta es la menstruación? Ayúdala. Y en el video se ven cuando regresaron todos al carro y se metieron al carro. Mientras tanto, las amigas le seguían rogando al maestro por su ayuda, pero Esmeralda se negó a ir al médico a pesar de que en ese momento estaba perdiendo mucha sangre y ya estaba entrando en shock y perdiendo el conocimiento en el mismo carro. Y John no iba a rogar para llevarla al hospital tampoco, aunque ella no quisiera ir porque él sabía que él había sido el causante de que ella estuviera en esa situación en ese momento. A las 10:21 de la noche lo que hizo fue que se detuvo a comprarle unos medicamentos, entre otras cosas,
que hace que se cuestionen las acciones de John, que hace que él no pueda esconder lo que él estaba tratando de esconder. Compra una caja de pastillas anticonceptivas de emergencia, unas toallas sanitarias y compra agua. Y si están como yo preguntándose por qué John compró pastillas anticonceptivas, las toallas sanitarias, ok, pero en ese momento Esmeralda lo que necesitaba era un hospital y este hombre seguía desperdiciando el tiempo dando vuelta por el pueblo para aquí y para allá y mientras tanto esta niña se desangraba, pero eso no fue todo. También se detuvo a comprar ropa para que ella se cambiara, el colmo, y se paró en la casa de una de sus supuestas amigas, porque la verdad que sí es que se le pueden llamar amigas porque para que Esmeralda se cambiara, pero tú sabes que amigas como estas no se necesitan enemigas, de verdad. Y eran 3. Y todas tenían boca, todas tenían teléfono y no hicieron absolutamente nada. Ese no era el momento de ir de compras, ese no era el momento de ir a cambiarse. Dejó la ropa ensangrentada en la casa de su amiga y allí también se quedó su wallet. Pero él quería llevarla a su casa con la ropa limpia y seguir para la suya, lavándose las manos como Poncio Pilato, como si no hubiese pasado absolutamente nada, como si él no hubiese hecho nada. Llegaron a la casa de Esmeralda un poco antes de la medianoche para dejarla, a ella y a una de las amigas que iban a pasar la noche en su casa. Esmeralda sale del carro con la amiga, que se suponía que se iba a quedar en la casa con ella. Los papás de Esmeralda estaban furiosos y su papá estaba afuera y se asomó al carro para ver con quién andaba su hija. Y más tarde, don Eligio comentó que si él hubiese estado en su casa, Esmeralda jamás hubiese salido esa noche. Esmeralda necesitó ayuda para entrar a su casa. Si con tanta sangre que perdió esta pobre muchacha, no sé, ni fuerzas debió haber tenido y hasta me sorprende que su papá dijo que caminó de lo más bien hasta su casa. Ya estaba pálida, sin color. Los papás de Esmeralda notaron el color de su piel, pero estaban tan y tan molestos con ella que le estaban peleando por la hora en que llegó a la casa. Ella se suponía que iba a salir a la feria un ratito, ¿no? No le avisó a sus papás que iba a llegar tarde y cuando les dijo que se fue a la playa en vez de ir a la feria como le había dicho a su mamá, se puso la cosa peor aún. Ellos estaban gritándole, estaban tan llenos de coraje que no les dejó ver que su hija se les estaba yendo. Esmeralda le comentó a sus papás que tenía mucho dolor y que solo quería descansar. Y cuando se levantó de la cama estaba bien débil y la había manchado con sangre. Y ahí los papás como que cayeron en cuenta que algo serio estaba pasando a la Esmeralda. Le preguntaron si alguien la había drogado, si había tomado mucho alcohol, si alguien le había hecho algo. Ellos querían llevarla al hospital, pero Esmeralda no quería ir al hospital. Ya Isabel no sabía qué hacer, pero Esmeralda le dijo a su mamá que le había bajado su menstruación y ella esto como que lo dudó porque ella sabía que a su hija todavía no le tocaba porque lo había tenido recientemente. Le pregunta a la amiga de qué le había pasado a la hija, que si ella fue la única que tomó alcohol, rogándole que les dijera si algo le había pasado a su hija, que les dijera. Su papá le dijo, dinos si alguien te hizo algo, nos vamos al hospital. La amiga le dijo que nada malo había pasado y esta se suponía que iba a pasar la noche en la casa con Esmeralda, pero parece que se asustó al escuchar a los papás gritándole a Esmeralda. Tal vez no quería meterse en problemas ella y lo que hizo fue llamar a su papá, quien pasó un poco más tarde para decir que ella tenía que irse a su casa. Entonces ella se fue y Esmeralda se quedó en su casa con sus papás. Su mamá, viendo que ella no estaba bien, le dio un Alka-Seltzer para ver si la ayudaba un poco con el malestar. Se dieron las buenas noches y se fueron a dormir. Al día siguiente, 13 de febrero de 2023, a las 6:30 de la mañana, su mamá Isabel fue a despertar a su hija para ir a la escuela y Esmeralda no abría la puerta del cuarto. Ella tocó, pero Esmeralda no respondió. Llamó a Eligio, el esposo, para que abriera la puerta. Cuando Eligio abrió la puerta, había sangre en la cama, pero Esmeralda no estaba en ella. Se fijaron en el baño y allí, lamentablemente, pudieron encontrar a Esmeralda tirada en el suelo, boca abajo, ensangrentada.
Cuando Eligio pudo tocar a Esmeralda, notó que ella estaba fría y rígida. Tristemente ya sin vida, ya era demasiado tarde para hacer algo por ella. ¿Pero qué le pasó a Esmeralda? Si justo antes, a las 7:30 de la noche la recogieron, estaba de lo más bien, una niña de 16 años que simplemente salió con sus amistades, pero llegó tarde. Llegó pálida, sangrando, débil. Se estaba desmayando por el camino. Había tomado alcohol. ¿Qué le pasó a Esmeralda? Alguien tiene que saber algo de lo que pasó. Todo esto se les vino encima de sorpresa. Ellos jamás esperaban que la cosa fuera tan seria y que Esmeralda fuese a perder su vida después de una noche de un simple paseo con sus amigas y su maestro. ¿Y por qué Esmeralda tenía tanto miedo? ¿A quién le tenía tanto miedo que no quería siquiera ir al hospital y se sentía tan mal? Pasaron a llamar de inmediato a la policía, quienes llegaron a la casa a las 8:15 de la mañana para hacer el levantamiento del cuerpo. Se llevaron el cuerpo de Esmeralda para hacer la autopsia, pero aún quedan muchas preguntas. ¿Y qué sucede? Que parece que su tía en algún momento, no pude encontrar cómo fue exactamente, no la vi declarando yo misma, pero llegaron a esta conclusión, pero supuestamente la señora de la limpieza supuestamente, había encontrado una prueba de embarazo positiva en el zafacón del cuarto de Esmeralda. Y que dijeron que Esmeralda estaba embarazada del profesor y que éste le había practicado un aborto. Pero de repente todo Instagram, TikTok, el diario, en Facebook, las noticias, muchos medios de comunicación comenzaron a publicar esto. Y se regó como pan caliente. En los comentarios de TikTok de Esmeralda, todo el mundo hablaba de esto y de esto lo que nació fue que todo el mundo comenzó a hablar mal de Esmeralda, a desacreditarla y echarle la culpa a Esmeralda de su propio fallecimiento, que si por la forma en que bailaba, que si por la forma en que se vestía, a una niña de tan solo 16 años, que si ustedes tienen hijos, saben que la mayoría de las muchachas se visten así, bailan así. Las canciones no necesariamente tienen que ver con lo que sienten. A veces lo hacen simplemente por querer llamar la atención. Cuando llegaron los resultados de la autopsia, se pudo determinar que la muerte de Esmeralda no se debió a un aborto provocado por el profesor, como se había dicho. Esmeralda ni siquiera estaba embarazada, sino que aquí quiero poner una advertencia de abuso X, sino que se debió a un desgarro vaginal que provocó un sangrado interno severo que al fin la llevó a un estado de shock hemorrágico, que Esmeralda había sufrido una actividad violenta en la que perdió tanta sangre que la llevó a un shock hipovolémico, que la llevó al punto que su corazón ya no pudo seguir bombeando sangre y se detuvo. También tenía laceraciones en sus partes privadas y según los ginecólogos que han revisado la autopsia, estos han dicho que ella presenta lo que a él le pareció que ella luchó mucho y trató de empujar a la persona que le hizo daño y que esta persona lo que hizo fue intentar querer empujarse aún más. Esto le causó mucha fricción a ella al ser tan jovencita y no estar desarrollada por completo. Y lo más seguro, porque según su autopsia pudieron ver la ruptura del himen en 2 partes diferentes. Y este fue su primer encuentro sexual, el cual tuvo que haber sido extremadamente doloroso para ella. También presentaba otras lesiones y contusiones en las cuales indican penetración no consentidas y muy fuertes para mencionarlas, pero algunas fueron causadas por objetos externos. Pero Esmeralda también tenía golpes y moretones en su cuero cabelludo, en su cuerpo, en la parte occipital de la cabeza, que es la parte de atrás de la cabeza. Su pulmón izquierdo estaba colapsado. Si esta muchacha lo que hizo fue salir una noche, un rato. Sus papás pedían una segunda autopsia, pero todavía ni siquiera habían terminado investigando la primera. Pero por los resultados de su autopsia, las autoridades se vieron a hacer una investigación más intensa. Durante la investigación de lo sucedido, la policía entrevistó a las últimas personas con las que Esmeralda estuvo. Entrevistaron a sus amigas y ellas le explicaron todo lo que pasó la noche que fueron a la playa
y la amiga que se quedó con la ropa de Esmeralda cuando fue a cambiarse en su casa entregó la ropa a la policía. Cuando hicieron el allanamiento al maestro, encontraron sustancias en su casa que se cree que fueron parte de los medicamentos que le dieron a Esmeralda. Entre ellos estaba el anticonvulsivo Tancol, el ansiolítico Sedoxil, el antibiótico que se trata usualmente para tratar enfermedades transmitidas sexualmente, metronidazol, Celeco para el dolor, ácido mefamínico usado para la inflamación y dolores menstruales, el cual aumenta la posibilidad de una hemorragia. También encontraron la ropa que llevaba puesta el maestro la noche que se fue a la playa y se la llevaron como evidencia. Pero cuando trataron de investigar el carro de John Kelly Martínez para ver si tenía alguna evidencia en el carro brillaba por su ausencia, porque ese carro, el Honda negro que él tenía, había sido vendido. Pero no fue John quien vendió su carro, sino que fue su esposa quien lo vendió. Más tarde, el hombre que lo compró lo entregó y les dijo que acababa de comprar el carro, y aquí se implicó a la esposa porque qué casualidad, precisamente en ese momento, en el momento de la investigación, ella decidió vender ese carro. ¿Será que ella sabía lo que su esposo había hecho? Durante la investigación de sus últimos movimientos, pudieron encontrar sangre perteneciente a Esmeralda en el estacionamiento y en el baño de la gasolinera, en la primera parada que hicieron de camino a la casa. También en el camino que conducía a la calle, que era en la calle La Otra Banda, se encontró una bolsa de plástico, una toalla amarilla, una blusa azul, pantalones marrones de mujer y una cajita de plástico que contenía las pastillas anticonceptivas de emergencia que John había comprado. Se descubrió que Esmeralda llamó a su amiga esa noche, pero ella no contestó el teléfono y Esmeralda le dejó un mensaje de voz. En el mensaje que ella le dejó, estaba llorando, agonizando, rogándole a su amiga que la ayudara porque tenía dolor y estaba sangrando. Según los doctores que han investigado y han hablado del caso de Esmeralda, ella simplemente estaba en shock incompleto cuando llegó a su casa, porque nadie nunca mencionó absolutamente nada sobre los golpes o los moretones que ella tenía. Pero puede que como su cuerpo ya estaba en estado de shock y el maquillaje que ella tenía puesto pudo haber tapado alguna marca que ella tuviera en su cuerpo. Han habido muchos comentarios también de que sus padres tal vez la golpearon. En realidad en estos casos a veces surgen tantas cosas que a veces la gente se inventa que uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Su funeral fue celebrado por todo lo alto el 15 de febrero. Se reunieron sus amigos y sus familiares para honrar su vida. El papá dice que él ni siquiera conocía a John, pero en otras fuentes mencionan que él había estado en su casa haciendo parrillada. Pero según él, la primera vez que él la conoció fue la noche en la que él fue a llevar a Esmeralda a la casa y la dejó allí, que se asomó al carro, lo vio y esa fue su primera vez. Su mamá Isabel no pensó que le iba a pasar nada malo porque nuevamente confiaba en este hombre y él era un maestro muy respetado y querido, todos lo querían. John Kelly Martínez fue suspendido en el instituto que daba clases sin paga por 90 días y la escuela declaró que estaban absolutamente avergonzados por él y que debía ser considerado responsable ante la ley. Se escuchó decir que él ya había tenido un problema anteriormente, algo que la escuela negó, pero que nunca fue considerado responsable porque la niña nunca le contó lo que pasó a las autoridades. Su ex compañero de trabajo dijo que él tenía debilidad por las adolescentes. Era muy silencioso, pero muy intrigante el tipo. En el momento en que lo conocí estaba solo y el pequeño enfermo sexual, lo cual es tan perturbador, no es la primera vez que hace algo así. Es un padre y es esposo. También se descubrió que la esposa de John Kelly trabajaba en el mismo instituto que él trabajaba y una de sus hijas asistía a ese mismo instituto. Rubiel, el primo, también fue investigado por haber escondido los pantalones que llevaba puesto John Kelly la noche de que fueron a la playa.
John Kelly Martínez fue arrestado por el homicidio violento de Esmeralda Richies y fue puesto en 1 año de investigaciones preventivas. Su esposa también fue arrestada porque se deshizo de evidencia, pero más tarde fue liberada por falta de pruebas porque la firma que estaba en la venta del título del carro era la de John y no la de ella. El primo también fue arrestado como cómplice, pero también fue liberado y debe presentarse todos los días ante el tribunal. El 14 de marzo de 2024, John Kelly Martínez fue condenado por un juez del Tribunal de Distrito Judicial de la Altagracia a 20 años en prisión por la violación y agresión sexual a Esmeralda Richies. Este tipo se merecía más que eso, por animal y enfermo. Pero en cuanto a los padres de Esmeralda, yo no quiero seguir echándole la culpa a ellos porque de esto se ha encargado ya el público en una gran cantidad. Pero ¿cómo es que se pudieron ir a dormir, sin chequearla toda la noche si estaba tan malita? Es posible que si Esmeralda hubiese llegado a un hospital, todavía estuviera con nosotros. Le hubiesen hecho una transfusión de sangre, tal vez cirugía si eso era lo que necesitaba. Esta niña sufrió demasiado y todos le fallaron. Su maestro, el primo y las que ella creía que eran sus amigas, cada una de ellas le falló ese día. Esmeralda tenía un futuro bello, era una buena persona, no merecía fallecer de esta manera tan cruel y con tanta tortura. No me quiero imaginar el sentido de culpa que Isabel debe estar cargando con ella, en especial cuando la escuché enfatizar que lo último que su hija escuchó de ella fue el que ella le estaba peleando por haber llegado tarde a la casa. Y mi gente, los niños con los adultos no se mezclan. Yo no confío ni del viento. Hay que estar pendiente. Yo sé que los muchachos pueden ser tremendos porque tengo 3. Uno de 24 años, una de 17 y uno de 8 años. 1 año antes de su muerte, Esmeralda publicó un video en TikTok diciendo que la única manera de que ella iba a recibir flores para el día de San Valentín sería si muriera el 13 de febrero. Y precisamente así pasó. Murió el 13 de febrero, 1 año después de publicar eso. Qué triste, ¿no? Durante la cobertura de este caso, se habló mucho de la comunicación entre padres e hijos. Y esto para mí es difícil hablar de ello en el sentido de que la relación con mi hija ha sido bastante difícil para las dos. No todos los padres tenemos esa oportunidad, la fortuna de tener una conversación amplia y abierta con sus hijos. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, yo siempre tuve una buena relación con mi mamá y hablaba de ella con todo. Y a veces se me hace bien difícil entender que mi hija no soy yo, que ella es una persona totalmente diferente a mí y por esto pienso que no se puede juzgar a los padres por completo porque ella no le haya dicho nada a su mamá. No quiere decir que ella no confiaba en ellos, tal vez tenían miedo, quién sabe en realidad lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Y ella no se sabe si ella había sido amenazada o si hasta las amigas fueron amenazadas por el maestro o el mismo primo. Quién sabe, no sabemos. A menos que alguien hable es algo que jamás se va a descubrir. Y por más malas que hayan sido las amigas o más guapitas que se crean, si se callaron a propósito o no, la experiencia de la conclusión de lo que le pasó a Esmeralda debe ser bastante inquietante para ellas y algo que tal vez la va a seguir por el resto de su vida. Escuché en algunos medios que tal vez estaban siendo llevadas a un lugar para estar con hombres. No sé si tan solo son especulaciones de la gente o chisme de la gente, la verdad, solo lo que pude encontrar durante mi investigación. Y esta, mi gente, fue la trágica historia de Esmeralda Richies. Que en paz descanse y que su familia tenga fortaleza para seguir adelante durante esta difícil situación y el vacío que ha dejado la muerte de Esmeralda en su vida. Gracias como siempre por su apoyo, mi gente. Recuerden que pueden comunicarse conmigo, amigasensangre@gmail.com, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Cuídense, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amigas en Sangre. Bye.